Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en un programa de Mejor Amigo Conexión. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones. Y el día de hoy tenemos un programa especial sobre la Reforma o la Reforma Protestante. Este hecho histórico que marcó a nuestra iglesia y con el cual nosotros podemos conocer la verdad. Y pues bueno, hay bastantes hechos históricos de los que tenemos que hablar. Y justamente este programa es para dar a conocer esa información y tener un poco de historia de nuestra iglesia contemporánea y de nuestra iglesia pasada. Y para esto vamos a ver precisamente un video introductorio con el hermano Miguel Trejo, teólogo, QFB y licenciado en Derecho. Vamos a ver esta introducción y regresamos con ustedes. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Miguel Trejo y el día de hoy estaremos hablando sobre la Reforma Protestante. Bueno, pues es un evento histórico muy importante que tenemos que tomar en cuenta porque este evento fue un parteaguas en el mundo no solamente religioso, sino trajo consecuencias políticas, históricas, económicas y filosóficas para la humanidad. Fue un movimiento muy importante que se dio principalmente en Alemania y bueno, pues está como parte de Europa durante el siglo XVI. Y como todo movimiento histórico, hay que abordarlo a través de tres vertientes. Primero, todas aquellas que dieron el origen al evento, qué sucedió durante el evento sería nuestra segunda vertiente, y en tercer lugar tendríamos las consecuencias del evento ya una vez que este sucedió. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la Reforma Protestante en el sentido de sus inicios. Y es que durante el siglo XVI, la Iglesia Católica, hay que entender muy bien que en ese momento la Iglesia cristiana era una única iglesia, era considerada como unificada porque todavía no existían los movimientos protestantes. Cuando nos referimos a la Iglesia cristiana del siglo XVI, estamos hablando pues de la Iglesia cristiana en general. Y en ese momento, en Roma, que era pues la capital del imperio y aparte la capital donde se llevaba a cabo todo el conjunto de actividades religiosas extendidas hacia el imperio, pues había un problema. Y ese problema eran los excesos del clero. Eran los excesos no solamente de la curia romana, sino también de todos los allegados a ella y la corrupción, la gran corrupción que se vivía dentro de la iglesia cristiana. Aunado a eso, también nosotros tenemos que, bueno, el Papa León X, que era el que en ese momento gobernaba, tenía la necesidad de poder construir una catedral, lo que actualmente pues es la Basílica de San Pedro, y para eso necesitaba dinero, necesitaba pues fuentes económicas para la construcción de este edificio. Y es así que entonces nace por ahí un personaje o sale un personaje que se llama Juan Tetzel. Y este cuate, Juan Tetzel, bueno, pues obviamente él se movió principalmente en Alemania, era un monje también perteneciente a la iglesia cristiana y empezó al cobro de indulgencias. Empezó a manifestar el cobro de indulgencias y empezó a extender por toda Alemania esa doctrina del cobro de indulgencias, sobre todo para que el alma de los difuntos, al momento de que se cobrara la indulgencia y los fieles pudieran otorgar esta prestación económica a la iglesia, bueno, pues el alma de sus difuntos saliera del purgatorio y se fuera inmediatamente al cielo. Este tipo de situaciones, junto con los excesos del clero, con la falta de probidad y la falta de honradez que pues hasta ese momento todavía eran patentes dentro de la curia romana, fueron las que determinaron que era necesario una reforma interna dentro de la iglesia cristiana. Y no solamente fue vista por Martín Lutero, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, sino también fue un hecho muy notorio para varios filósofos cristianos y para varios monjes agustinos y de otras denominaciones o de otros movimientos monásticos que obviamente consideraban que los excesos del clero ya estaban yendo a lo sumo, ¿no? Y creo que la gota que derramó el vaso, como les comentaba hace un momento, pues fue el cobro de indulgencias y la doctrina de estas mismas a través
de este personaje llamado pues Juan Tetzel, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia había una corrupción eclesiástica y una falta de piedad impresionante, de las cuales uno de los mayores pensadores de ese tiempo dentro de la iglesia, llamado Fray Martín Lutero, que era doctor en Sagrada Teología y que también tenía conocimientos de filosofía e historia, pues empezó a tomar en sus manos la filosofía que se estaba manejando en ese momento dentro de la iglesia para poder proponer una reforma interna y decir, bueno, lo que nosotros buscamos como reformadores internos de la misma iglesia, pues es regresar al cristianismo primitivo, regresar a los orígenes del cristianismo de los apóstoles o de la iglesia perseguida y así limpiar a la iglesia de todo este tipo de situaciones pues que no solamente eran antiespirituales, sino a todas luces, pues era visible que eran inmorales y exacerbadas en el sentido económico, ya que solamente se buscaba el beneficio de unos cuantos y no la igualdad, ni mucho menos se buscaba pues la difamación del cristianismo o la evolución del cristianismo en el buen sentido, sino que se estaba utilizando como arma política y como arma económica para poder salvaguardar pues los intereses de unos cuantos. Entonces, tan pronto decía Juan Tetzel, perdón, que tan pronto caía, como les comentaba, la moneda en el cofre y sonaba, en ese momento, pues el alma salía del purgatorio. Y eso fue el detonante final para que este personaje, Fray Martín Lutero, tuviera la oportunidad no solamente de proponer una discusión interna en la iglesia para la reforma interna de la misma, sino que en ese tiempo debemos entender que la educación no era una educación secular, la educación se encontraba en manos del clero, en manos de los frailes, en manos de la curia romana, y no era una educación abierta, de modo que las grandes universidades pues se encontraban obviamente dentro de las abadías, dentro de la iglesia, y es en ese tenor en el cual Fray Martín Lutero, como doctor en teología y como doctor en historia y filosofía, pega o clava 95 tesis que son postulados en la abadía de Wittenberg. ¿Cuándo lo hace? Pues lo hace el 31 de octubre de 1517, en la víspera de una festividad conocida como de Todos los Santos. Y en muchas ocasiones se piensa que en algún momento Martín Lutero lo que quería era hacer una reforma, separarse totalmente de la iglesia y dejarlo así. Y esto no va por ahí el asunto, porque el asunto principal de que Martín Lutero haya hecho esta acción fue colocar en el portón de la abadía de Wittenberg o de la catedral de Wittenberg, colocar en el portón esas 95 tesis con la finalidad de tener una discusión sobre los puntos en los que él consideraba que debía de existir una reforma interna dentro de la iglesia. No fue con el afán de separarse, no fue con el afán de pelearse con alguien, sino como cualquier catedrático de nuestra actualidad, el afán de Martín Lutero era hacer una especie de coloquio, una especie de plática, una especie de debate sobre esos puntos que para él eran importantes y que estaban en boga durante todo ese tiempo. Y entonces él invitaba a la población estudiantil y también a los catedráticos y a los demás doctos en el tema a poder entablar una mesa de diálogo, de discusión acerca de esas 95 tesis. Se conoce muy poco el contenido de las 95 tesis porque mucha gente habla de las 95 tesis, hablamos de la Reforma Protestante, pero conocemos poco sobre el contenido de las 95 tesis. Y sería un tema muy extenso tratar en este momento, pero lo que sí les puedo comentar es que dentro de esas 95 tesis, no solamente él trataba la venta de indulgencias, sino pues también trataba algunos puntos que se consideran importantes dentro del catolicismo romano. ¿Como cuál? Pues como la adoración de imágenes, como las dádivas a la iglesia, como la interpretación libre de la escritura, como la autoridad o la infalibilidad papal, y muchos cismas y dogmas que se fueron dando a lo largo de la historia desde el primer siglo hasta el siglo XVI. Sí, aunque el punto detonante y el más sonado pues fue la venta de indulgencias, pero esas 95 tesis trataban diversos temas que era necesario discutir para una reforma interna de la iglesia, evitar los excesos del clero, sancionar a los que hayan tenido ese tipo de excesos y tratar de controlar a la curia romana y a toda la gente que pertenecía pues a la iglesia en un sentido de autoridad, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente
Esto no le cae en gracia a nadie de la iglesia, ¿sí? Ni a Papa León X, ni tampoco le cae en gracia a Juan Tetzel, a nadie le cae en gracia. Y el asunto es, entonces, que en ese entonces Carlos V convoca a una dieta, ¿sí? A una dieta del Sacro Imperio Romano, que es una reunión de la alta curia romana, para poder discutir este asunto, ¿no? Y para poder hacer un tipo de juicio, si es que se nos permite llamarlo de esa manera, en contra de Martín Lutero, para que él pudiera exponer, ¿sí? Sus puntos de vista en esa dieta, en esa reunión de la jerarquía católica, y entonces decir por qué él había propuesto esas 95 tesis y cuáles eran los puntos que él quería discutir. Y es así que en 1521, en el año de 1521, pues se convoca esta dieta de Worms por el emperador Carlos V, y es ahí donde comparece Martín Lutero. De hecho, los que estaban a favor de Martín Lutero le decían que él no fuera porque se estaría exponiendo pues a un castigo a prisión incluso. Sin embargo, Martín Lutero decide presentarse porque él cree firmemente que la exposición que él va a dar le puede dar mucha luz a una reforma interna dentro de la iglesia cristiana, y se presenta entonces a esa dieta. Y ahí es donde nacen finalmente frases muy icónicas, frases muy famosas de Martín Lutero a lo largo de su disertación. Y entonces él dice que todo se resume en solo fe, solo gracia y solo escritura. Y hay otras dos más que él mismo habla dentro de esa dieta, y dice, bueno, esas son mis ideas y yo no me puedo retractar de ellas porque con la Biblia ustedes no me han demostrado lo contrario. Hay que recordar que Martín Lutero era un fiel seguidor y un fiel creyente de la interpretación bíblica, pero una interpretación libre. Y él consideraba que el tener la Biblia escrita en latino, en hebreo, era como impedir que el vulgo o el pueblo conociera más acerca de Dios, acerca de su propio creador. Y entonces él era partidario de una interpretación de la escritura más abierta, que estuviera al alcance del pueblo, pero esa interpretación obviamente no se podía dar si la escritura se encontraba en un idioma, pues que no podía entender el pueblo. Cuando termina, o más bien el resultado de esta dieta, de este tipo de juicio, vamos a llamarlo así, pues es la excomunión. La excomunión, la separación ahora sí de la iglesia de Martín Lutero por parte del papado. Tanto así que el Papa León X, pues emite una bula, que es como un edicto, ¿sí? Emite una bula que se llama Exsurge Domine, y en esa bula está condenando a Martín Lutero a la excomunión, es decir, lo saca de la iglesia, lo separa totalmente, y entonces es ahí donde empieza verdaderamente la fracción separatista del cristianismo. Hasta ese momento recordemos que el cristianismo era uno solo, ¿sí? El cristianismo nace en Roma, el cristianismo nace con el edicto de Constantino o el edicto de Milán, y hasta 1517, o más bien vamos a decirlo así, hasta 1521, que el Papa decreta la bula Exsurge Domine en contra de Martín Lutero, es entonces cuando ya se da la separación y se da otra vertiente del cristianismo, y podemos decir que ahí prácticamente es donde nace pues el cristianismo protestante. Muchas gracias por haberme escuchado, les agradezco su atención. Mi nombre es Miguel Trejo y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. Regresamos, amigos, después de ver este video de introducción. Como pueden darse cuenta, tenemos hechos históricos bastante marcados de los cuales vamos a tratar en este tema. Y para ello tenemos nuevamente al equipo de Mejor Amigo Conexión con nosotros para poder abordar este tema. De primera instancia tenemos a Belén Villegas. Belén, bienvenida. Gracias. Al contrario, Belén. También tenemos a nuestro amigo Ángel López. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos. Muchas gracias, Ángel. Y tenemos a nuestro ya conocidísimo y teólogo de cabecera, Jorge Díaz. George, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Pues aquí, de nueva cuenta con este nuevo tema. Perfecto. Pues vamos a comenzar, amigos. Estamos hablando y estamos celebrando los 503 años de la Reforma o la Reforma Protestante que inició Martín Lutero. Y pues para ello, como ya lo vimos, es muy importante conocer los orígenes.
Ángel, ¿qué nos puedes hablar de este tema de los orígenes? Del origen, bueno, pues el origen empiezan por ahí del año 1378, con los prerreformadores, de los cuales fueron influenciando en la vida de los que siguieron toda esta teología. La verdad es que son teólogos las personas que empezaron esta prerreforma, filósofos que conocían de las escrituras, pero lo curioso que también estaban dentro del clero católico. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque de ahí es donde sale esta reforma. Al estos hombres conocer las escrituras de una manera teológica, buscan regresar a la iglesia primitiva o al verdadero evangelio y dejar atrás o dejar de estar haciendo lo que humanamente se estaba haciendo mal en cuanto al gobierno que había en ese momento, en ese tiempo, en el gobierno del Vaticano, que estaba corrompido. Muchas gracias, Ángel. Belén, ¿tú tienes alguna información sobre los inicios de esta reforma? Sí, bueno, yo considero aunque son 5 personajes, considero a 4 de ellos que realmente el legado que dejaron, pues de alguna manera fue influyendo uno sobre el otro, y tenemos primeramente en el año 1170 a Pedro Baldo. De ahí viene el movimiento de los valdenses también. Tenemos también a John Wycliffe, con la primera traducción al inglés, y tenemos a Juan Hus, y después tenemos perdón, no sé cómo se pronuncia, Giordano de Savonarola. Él también fue un gran hombre que influyó en la vida que influyó para que se diera lo de la reforma. Creo que John Hus, este hombre, con su teología, con lo que él estudió, fue un hombre que influenció mucho en la vida de Martín Lutero, como lo podemos entender en la historia. También me gustó mucho una frase de este hombre que le llamaron el hombre ganso, y no sé si sepan esa historia, pero está muy interesante. Este hombre dijo esta frase que quiero compartirla con ustedes. Pueden asar al ganso, pero en 100 años se levantará el cisne con un canto que no podrán silenciar. Y 100 años después se levanta Lutero con las 95 tesis, y bueno, vamos a ver ese tema más adelante, pero precisamente Lutero, leyendo a este hombre, pues llega a ser influenciado. Entonces creo que esos personajes, por lo menos esos 4 personajes, son súper importantes, que fueron los prerreformadores y influenciaron mucho para que Martín Lutero, para que en ese tiempo se diera esta reforma. Muchas gracias, Belén. Jorge, ¿qué nos puedes aportar sobre los inicios de la reforma? Pues igual, bueno, tenemos 2000 años de historia, pero pues en principio de cuentas recordemos cómo es que empezó precisamente y por qué se tuvo que dar esta llamada reforma. Bueno, pues en principio de cuentas Dios no dejó ningún tipo de ser humano, a ningún personaje humano en su lugar. Es decir, cuando Jesús murió, Él dijo, les dejo al Espíritu Santo, nada más, y la formación de las palabras, es decir, de la Biblia, que todavía estaba en su culminación, porque se estaba escribiendo la historia, por así decirlo, ¿no? Entonces pasaron los años después de la iglesia primitiva, que es decir, los primeros después de que Jesús murió, y durante su vida propiamente, pasaron aproximadamente 300 años de eso, 330 años más o menos, y después un romano
Constantino el Grande pues empezó a hacer, empezó a escuchar de la doctrina cristiana y la adoptó con fines políticos, económicos y demás, y para ganar más adeptos y no tener tanta controversia con los que ya se estaban levantando con el cristianismo, entonces pues lo adoptó la creencia como si fuera, pues la dio por ley que todos fueran cristianos, pero se fue desvirtuando porque en diferentes regiones de aquel entonces pues empezaban a mezclar el cristianismo con diferentes sectas, doctrinas, filosofías, ideologías y cosas raras, ¿no? Entonces ahí empezó a enlodarse o a ensuciarse el cristianismo puro, ¿vale? Entonces de ahí pasaron varios años y como bien acaba de mencionar Belén, tenemos a prerreformadores, que está John Wycliffe, el inglés, está John Hus, está Girolamo Savonarola, está Pedro Baldo y sus seguidores respectivamente. Pedro Baldo pues en 1140, 1217, no se tiene muchos datos de él, pero parece que nació en León, en Francia, y bueno, pues él tuvo sus seguidores, pero todos ellos tienen una característica muy importante y muy interesante, que estaban dentro de la Iglesia Católica, pero al tener acceso directo a la palabra de Dios, es decir, a la Biblia, que generalmente estaba en latín, o en algún idioma específico según el contexto de cada uno y su historia, pues ellos empezaron a reconocer y a leer los errores de lo que ya se estaba haciendo y se tenía por contexto de la Iglesia Católica, romana y apostólica como tal. Entonces, al ver que se contraponía con lo que dice la Biblia, que se supone que es la base y fundamento de esa religión, pues ellos empezaron precisamente a protestar, a decir, oye, estamos haciendo esto, pero es un error porque la Biblia, la palabra de Dios dice otra cosa. Oye, esto es diferente a lo que dice la palabra de Dios. Empezaron a tener esa controversia y Dios, pues con el Espíritu Santo, les empezó a dar esa luz, esa revelación, y empezaron precisamente no a rebelarse, pero así a dar el conocimiento a la gente. Algunos de ellos empezaron a buscar traducciones a otros idiomas, a otras lenguas, al inglés, al alemán, no sé, y a darle mayor acceso al público en general, porque la cultura y las letras en general, en términos generales, tanto de religión como de cultura general, de preparación, estaba básicamente legislada o gobernada por el clero católico. Entonces, después de eso, pues, empezó a darse esos movimientos y ya pues culminamos con pues alemán, Martín Lutero, aproximadamente en 1546, cuando empezó pues con sus famosas 95 tesis, ¿no? Bueno, Ok, gracias, es como George. a manera de introducción, ¿no? Sí, ya te llevaste todo el programa, pero gracias, amigo. Ya me voy. Ok, pues bueno, efectivamente hemos hablado mucho de este personaje de Fray Martín Lutero, eh, pero aquí hay algo muy importante, lo conocemos y muchas veces en algunas iglesias lo podemos conocer, obviamente, pues como el personaje más conocido de la Reforma, lo podemos conocer también como básicamente fundador o de la ideología de los luteranos. Lo podemos conocer también como compositor de himnos. De hecho, se le adjudica, se cree el primer himno de la Iglesia Cristiana Protestante, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pero en realidad, ¿quién fue Fray Martín Lutero? ¿Qué nos puedes decir de ello, Ángel? Bueno, Fray Martín Lutero fue un teólogo, estudió la carrera de Derecho también en Alemania, una persona muy preparada y capaz. Dejó la carrera de Derecho para entrar al monasterio para ser sacerdote. Ahí estudió teología, llegó a ser un influyente muy grande dentro de la iglesia y de este movimiento protestante, debido a que él se apegaba a las escrituras. Y me llama mucho la atención la vida de Lutero, porque la palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo 2:16 y 17, que seguramente él la leyó y lo comprendió,
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Martín Lutero estaba preparado para toda buena obra. El punto fue que se empezó con estas tesis, empezó a llevar la verdad de Dios al vulgo, a la palabra, a los hombres comunes y corrientes, porque en ese tiempo solamente tenían acceso a las escrituras los sacerdotes y las personas muy ricas o las de poder, el gobierno. Entonces, el pueblo en general no tenía ese conocimiento como lo tenía Martín Lutero. Esta parte de imprimir sus tesis y al empezar a reproducirse fue tremendo, fue un golpe súper tremendo para el catolicismo, porque hablaba acerca de las indulgencias que no eran bíblicas, ¿verdad? Y sabemos ahorita, pues, que no son bíblicas. Ese es el tema más relevante dentro de muchos otros tantos que también están en estas tesis, como el hecho de las indulgencias que las personas creían o les hicieron creer que pagando una cierta cantidad de dinero iban a sacar a las personas de un tal llamado purgatorio, el cual la Biblia pues ni siquiera lo menciona, ¿no? Realmente creo que estas personas como Lutero son pioneros, son hombres usados por Dios y tienen un común denominador, tanto Wycliffe como John Hus, terminaron siendo perseguidos por la supuesta iglesia católica, inclusive a la hoguera, ¿no? John Hus fue a la hoguera por predicar en el lenguaje común y no en latín. Pues imagínate, en este momento, si tú y yo hablamos de la palabra de Dios en español y no en latín, seríamos quemados vivos, ¿no? Y la verdad es que qué fuerza, qué poder de parte del Espíritu Santo que les dio esa fuerza y esa valentía para hablar la verdad dentro de un mundo corrompido, dentro de un mundo religioso que habían apartado las escrituras y habían hecho leyes de hombres, como esta parte de las indulgencias, de adorar ídolos y otras tantas cosas, ¿no? John Hus creo que es un pionero y es una persona llena del Espíritu Santo, guiada y sometida a las escrituras como su máxima autoridad, porque dejó por detrás al papado, que en ese entonces era lo máximo. O sea, como hoy muchas personas creen que el señor Francisco es lo máximo, cuando la máxima autoridad en tu hogar debe ser las escrituras. Amén. Así es, Ángel. Lo estábamos escuchando, Belén, este video que nos compartió, que nos hizo favor de regalarnos, Miguel, y estaba hablando de algo que le llaman solas, estas frases tan importantes de Martín Lutero, que son 3 o 5 aproximadamente, 3 las más relevantes, las más conocidas, pero son 5. ¿Qué nos puedes hablar acerca de Martín Lutero y estas solas? Sí, pues realmente, bueno, son 5, es sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la exaltación a Dios, ¿sí? Y bueno, precisamente es lo que nosotros debemos hacer. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios y en la que nosotros debemos de regirnos, qué es lo que dice y hacer lo que nos ordena ahí en la palabra, y no tener ninguna otra cosa que no sea la Biblia, no tener, por ejemplo, algún otro libro que nos dejemos llevar por lo que dice ese libro, sino, no, solamente es la palabra de Dios y la fe. La palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, solamente yo creo que eso es el fundamento, ese es el fundamento de todo cristiano que ha recibido a Cristo en su corazón. Hemos creído en Él por medio de la fe,
hemos recibido su gracia y la palabra de Dios es por la cual nosotros conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida y también las promesas que tenemos en Él, que es la historia, el pasado, el presente y el futuro. Está en la Biblia y lo que Dios quiere, lo que va a acontecer. Y bueno, creo que estos hombres, como bien lo acaba de mencionar Ángel, ellos, ¿por qué vino esta reforma? ¿Por qué estuvo la prerreforma? Porque ellos regresaron a la Biblia. Y eso era muy importante. Jorge lo mencionó, estos hombres estaban condenando los excesos de la iglesia, los abusos que estaba habiendo, y ellos, ¿dónde encontraron la verdad? En la palabra de Dios. Entonces, cuando vienes a la palabra de Dios, entiendes todo esto y viene la luz a tu vida y puedes entender lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, bueno, se habla de 3 principalmente, pero bueno, las 5 son importantes porque solo Cristo, solamente Cristo en nuestras vidas y solamente la gloria y la honra para Dios. Entonces estas 5 solas está basado en nuestro fundamento cristiano, en lo que nosotros creemos como también la salvación. Muchas gracias, Belén. Jorge, estamos hablando de este personaje conocidísimo, Fray Martín Lutero. ¿Qué es lo que a ti te agrada de su historia? ¿Qué es lo que a ti te agrada de sus propuestas? ¿Y qué nos puedes platicar de Martín Lutero? De Martín Lutero, pues fíjate que su despertar yo creo que es lo más marcado propiamente en el sentido del conocimiento, es decir, no era una persona ignorante, tenía 2 carreras profesionales, una que era de teología y la otra que era de abogacía. Entonces era una persona entendida, pero es la diferencia que me recuerda precisamente la parte de Pablo. Pablo, el de la Biblia, era el que tenía mayor conocimiento, hasta donde entiendo, y él tenía, como si fuera hoy día, un doctorado, sabía 4 o 5 idiomas, venía de gente de abolengo y demás, ¿no? Entonces eran personas preparadas, sin embargo, no tenían la revelación del Espíritu Santo. Al acercarse a la palabra, a la Biblia como tal, ahora sí que crudamente y sin censura, dirían por ahí, tuvieron ese despertar, esa guianza del Espíritu Santo para saber y reconocer qué es lo que corresponde y no realmente a Dios. Entonces, bueno, a mí me gusta un versículo que está en Primera de Pedro propiamente, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que cuando estamos lejos de la palabra, aun cuando tengamos conocimiento intelectual, que no es malo, por supuesto, el conocimiento creo que es bueno en términos generales y hay que ser cuidadoso con ello. La revelación del Espíritu Santo a la persona de Martín Lutero fue una punta de lanza como de los otros prerreformistas, sin olvidar a los que estaban con ellos, porque ellos no actuaron solos, se apoyaban en más gente, por supuesto, ¿no? Entonces, es importante recordar que la revelación viene directamente de Dios, del Espíritu Santo. Por eso era parte de las solas y era parte de su tesis, ¿no? De su ideología principal o primaria, que era solo la Escritura, solo la gracia, solo Dios, solo Cristo, solo la gracia. Entonces, es hoy día la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, y juntando estas dos, es como poner una moneda. Si tú le quitas la cara de una moneda, cualquiera que sea, le quitas una de sus caras, pierde el valor. Así mismo ocurre con la palabra de Dios.
La palabra de Dios se interpreta sola y él tuvo esa revelación de parte del Espíritu Santo. Si no hubiera sido ese personaje histórico del que hoy estamos hablando, hubiera sido cualquier otra persona que Dios hubiera tomado, pero a Dios le plació tomarlo a él, ¿no? Y no es que le rindamos culto ni mucho menos, pero sí es muy bueno e importante recordarlo, recordar cómo es que plasma hasta hoy día alguna de sus ideologías que permean pues en la historia y hacen eco en la historia propiamente, y como bien decía Miguel en el video, pues marcan tendencia y marcan una pauta, un antes y un después en la historia contemporánea por medio de la economía, por medio de la filosofía, por medio del conocimiento en términos generales, por muchas cosas de la religión y demás, ¿no? Entonces hay una divergencia ahí muy importante, de la cual pues nosotros podemos tener esa libertad de hoy día, al menos tener pues en diferentes idiomas, no sé, la palabra de Dios es una de las ideas, pues recordando también a los otros prereformadores, ¿no? Que también hicieron lo propio y dieron las bases para que Martín Lutero pues también tomara mayor información y pudiera hacer también sus 95 tesis. Así es, George. Y bien lo comentas, no es que le rindamos culto a Martín Lutero, ni tampoco que lo pongamos como el máximo de la iglesia, o sea, simplemente es recordar la historia de nuestra iglesia. Es importante conocer tanto la historia de la iglesia primitiva, como en este parteaguas de la Reforma, como la iglesia actual, porque como cristianos debemos de entender y debemos de saber que debemos de ser personas preparadas, porque así lo menciona Dios. ¿Para qué? Para que no perezcamos por falta de conocimiento. Y precisamente hablando de este punto del conocimiento, Ángel, estamos hablando de que la Reforma tuvo por ahí, hubo muchas causas, pero una de las principales causas fueron los abusos de la iglesia o los abusos del Papa. En este caso estamos hablando de León X, que bueno, pues tenía que buscar recursos para poder construir una iglesia, ¿verdad? Una catedral, y pues sacaron cosas tan absurdas como lo que comentaba Miguel, ¿no? De echabas la moneda al cofre y en cuanto sonaba la monedita salía el alma del purgatorio. Y digo, eso pues se me hace una historia, pues hasta de cómics, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente pues fueron abusos que se dieron en el momento. Y hablando de ese punto, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué Martín Lutero estaba en contra de estas enseñanzas del Papa y del emisario del Papa? Es sencillo, el Martín Lutero estaba rendido a Jesús, estaba rendido a Dios y a las Escrituras. Esa sería la respuesta. Me llama mucho la atención, ahorita que Jorge mencionaba lo de la carta de Pedro, a donde dice que ahora somos real sacerdocio, y esto es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque está escrito y toda la Escritura es inspirada por Dios. De hecho, fue ese uno de los motivos por el cual excomulgaron a Martín Lutero, porque obviamente, ¿cómo le vas a decir al pueblo que en cada casa hay un sacerdote? ¿Por qué? Porque de ese tiempo de oscurantismo de la iglesia, de ese tiempo donde no había luz, porque solamente, como ya lo había mencionado, la gente religiosa, la gente importante eran los únicos que podían tener las escrituras en latín, tenías que saber latín y tu lenguaje natal para poder siquiera leer las escrituras. Déjate de estudiarlas, leerlas. No, Martín Lutero las estudió, preguntó el por qué, tuvo miles por qué esto, por qué aquello. Él, esta parte de las moneditas que caían y se oía el sonido y salía un alma del purgatorio, pues dime en dónde dice la Biblia eso, ¿no? No lo dice, no menciona tal purgatorio. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, lo voy a leer, permítanme tantito. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de parte de Dios. Un regalo no se cobra. Luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ahí estaban ejecutando una obra dentro de esta parte de sacar un alma del purgatorio. Estaba también el hecho de adorar partes de santos, ¿sí? Partes literales, el cráneo, la mano, el dedo, reliquias religiosas que las ponían como dogmas de fe, ¿no? Te tienes que arrodillar, tienes que pedirle a esto y tienes que traer tanto monche para
o dinero, pues, para que entendamos los que no hablamos chilango, este, tu dinerito para que, pues, tú tuvieras chance de ser salvo, ¿no? Cuando la salvación es gratuita, tiene un precio y muy valioso, y es la sangre de Cristo, pero eso ya se pagó, es por fe, no es por lo que yo pueda hacer o por lo que tú puedas hacer. Entonces, al ir a las Escrituras, Martín Lutero se da cuenta de toda esta perversidad dentro del clero, se da cuenta de toda esta, que ya estamos hartos de la corrupción en todos los sentidos, y desde ese tiempo había una serie de corrupción aquí, al dinero, y me viene a la mente ahorita esa parte de que nos dice la Escritura, que el amor al dinero es pésimo, ¿no? Te va a llevar directito al infierno el amor al dinero. ¿Qué estaba haciendo el Papa? ¿Qué estaban haciendo los cardenales? Poniéndose títulos, llenándose de riquezas para crear obras humanas, para no darle la gloria a Dios, sino decir, ay, el Papa hizo tal convento, hizo tal iglesia, le puso tantas campanas que suenan, que qué bárbaro. Pues eso qué, o sea, digo, ahorita lo podemos ver, pero en ese tiempo había mucha ignorancia. El pueblo no conocía las Escrituras. El día de hoy, querido oyente, si tú no conoces a las Escrituras, es porque no quieres. Porque hoy están en inglés, están en español, inclusive hasta en lenguas nativas. Y hay muchas traducciones en lenguas nativas. Ya no puedes decir, fui engañado. ¿Sabes qué? En tu casa tienes una de estas. Hay que estudiarla, hay que meditarla, para no ser engañados con indulgencias, con que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Una persona como Martín Lutero estaba harto de la corrupción. Estaba ahí, él dentro de un movimiento, una persona muy importante dentro del clero en ese tiempo, y se dio cuenta de toda esta corruptela y simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo no voy. Yo voy a mostrar la verdad de Cristo, porque venimos a hacer luz y sal a esta tierra. Así es, querido Ángel, tienes mucha razón en ello. Belén, estamos escuchando de las causas por las cuales Martín Lutero quería hacer una reforma dentro de la iglesia. Como bien lo mencionaba Miguel, su intención no era separarse de la iglesia, sino reformarla de todas estas enseñanzas corruptas, como bien lo menciona Ángel. ¿Qué nos puedes decir acerca de Martín Lutero en este aspecto de querer hacer una reforma dentro de la iglesia? Bueno, yo veo tres aspectos muy importantes que podríamos rescatar de la reforma. Él conoció la verdad porque estaba leyendo las Escrituras. Y podemos entender que en ese tiempo, ya lo han mencionado, la gente vivía en una ignorancia de las Escrituras, porque hasta era un pecado leer la Biblia en otra lengua o en otro idioma que no fuera el idioma que se hablaba en ese momento, en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que hace Martín Lutero, la importancia de las Escrituras como punto número 1, número 2, el regreso del Evangelio, que la salvación no es a través de las obras, la salvación es por gracia. Ya se ha mencionado mucho este pasaje de Efesios 2, 8 y 9, que ya lo mencionó Ángel, que la salvación es por gracia, no es por obras. Y bueno, Martín Lutero resalta esto también. Y otro punto muy importante es el regreso a Cristo, ver que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que solamente Jesucristo. Para mí eso es lo que podría yo rescatar de lo que hizo Martín Lutero. Sí, otros aspectos de la vida de él, pues sí son muy, muy importantes, pero yo podría rescatar estos 3 puntos de la obra que hasta el día de hoy siguen siendo
fundamentales en la vida de un cristiano. Gracias, Belén. Jorge, ¿qué nos puedes hablar de este tema? ¿Por qué Martín Lutero quería una reforma dentro de la iglesia? ¿Por qué estaba en contra de esas enseñanzas ya tan abusivas, por así llamarlo, por parte del papado? Pues como bien lo dijo Ángel, Belén y Miguel, en principio de cuentas está formada la iglesia como tal, que la iglesia no es ninguna construcción. La iglesia viene de eclesia, que se refiere a las personas que nos juntamos con esa ideología, es decir, de buscar y estudiar la palabra de Dios. Eso somos la iglesia. Nada más, según la Biblia, no importa si es la Biblia católica o la Biblia que usan los protestantes hoy día, o en fin, dice lo mismo, en esencia. La luz, la palabra de Dios en sí misma es luz, quiere decir que es enseñanza, es sabiduría, es conocimiento. Dios está en contra de la ignorancia y es lo que querían hacer los católicos, apostólicos y romanos, no solamente de ese tiempo, sino hoy día también. Siguen mezclando paganismo con las creencias, ideologías y dogmas y paradigmas que siembra el catolicismo. Entonces, desde siempre, al darse cuenta la gente que tenía la luz de la palabra en sus manos, encontraban esas controversias, esas divergencias y provocaban en ellos precisamente la inquietud de que alguien más quisiera saber y conocer la verdad por la cual ellos podían tener esa libertad de decidir. Y esa libertad siempre nos la da Dios, es decir, una vez que tú conoces la palabra de Dios, tú tienes la capacidad de decidir si buscas a Dios directamente o lo haces a través de cualquier otro medio, de cualquier otra situación o de cualquier otra acción. Obviamente recordemos que si la palabra de Dios viene de arriba hacia abajo, la creación viene de arriba hacia abajo, el Salvador mismo viene de arriba hacia abajo, debemos entender que el Espíritu Santo de arriba hacia abajo nos da esa iluminación por medio de la palabra que ya tenemos hoy día escrita. Y con esa facilidad nosotros podemos acceder directamente a Dios. No es necesario tener intermediarios, como enseña tanto las tesis de Lutero, como lo enseña, ahora sí que en contra, pero también lo enseña pues la Iglesia Católica. Es decir, Dios no dejó a ningún representante, como dije al inicio, dejó solamente al Espíritu Santo y solamente la palabra. Cuando tú quitas una de estas dos cuestiones o impides que así suceda por falta de conocimiento, por un mal control, entonces tienes el control de las masas. Por eso decía Miguel, bien dicho, que pues marcó una pauta y una diferencia a nivel mundial que trasciende nuestra historia, porque cambia la filosofía, la ideología, incluso de las leyes que vienen pues también de ahí basadas, y pues marcan hoy día lo que hoy conocemos como nuestras leyes civiles, las leyes de Dios que tenemos por medio de la palabra de Dios, y tenemos pues las leyes que tienen las personas por medio de las religiones diferentes, creencias, sectas, doctrinas, filosofías, ideologías y demás que hoy tenemos. Es decir, tenemos la parte almática, la parte espiritual y la parte carnal o humana. Entonces, de las tres mismas deben de depender del Espíritu Santo. Si yo gobierno mi espíritu, porque se lo entregué a Dios, gobierna mi mente, mi alma, la psique, y esta misma va a gobernar y a tener un mejor comportamiento por medio de mi carne, de mi cuerpo. Por eso marcan tanta tendencia y es tan importante escuchar y conocer pues lo que nos dejaron precisamente del legado, o como legado, pues Martín Lutero con sus 95 tesis. Como bien decía Miguel, pues tratan de muchísimas cosas, no solamente pues de que los sacerdotes sí se pueden y se deben de casar. Por ejemplo, no debemos de arrodillarnos ni rendirle culto ni a un ser humano como el Papa, ni mucho menos pues a un ser que ya falleció, como algunos muertos que a veces tienen en algunas iglesias o congregaciones católicas romanas, o figuras de cualquier material, tanto de yeso, de madera o de cualquier otro material.
no importa si le pones oro o no, no importa si le pones X o Y, pues Lutero hablaba en contra de todo eso porque está en contra de la Biblia precisamente. Gracias, Jorge. Y pues bueno, efectivamente estamos hablando acerca de estos puntos muy importantes y aquí viene alguna pregunta que siempre es obligatoria hacerla, ¿no? Cuando se habla de la reforma y sobre todo si le llamamos reforma protestante. ¿Por qué se le comenzó a llamar protestantes, Ángel? ¿Por qué ahora nos dicen o nos llaman o se nos conoce como protestantes, cristiano protestante? Sí, bueno, porque venimos del cristianismo, obviamente, y no me refiero a la iglesia católica y romana, sino procedemos del cristianismo auténtico, que se encuentra en el libro de los Hechos, que es un libro histórico, donde se menciona por primera vez a los cristianos, que eran los seguidores de Cristo, ¿sí? El hecho de la reforma protestante es porque estás protestando, estás queriendo hacer una reforma en cuanto a lo que estaba instituido por los hombres en ese entonces, y habían abandonado la Biblia, ¿no? Habían dejado a un lado las escrituras y empezaban a poner ellos dogmas de fe, empezaban a poner ellos las reglas. Estas reglas, obviamente, como ya lo hemos mencionado, el tema más común son las indulgencias o lo que se da a más notar, pero había más cosas como esta parte de que no se podían casar los sacerdotes, como no, Martín Lutero se casó, como no, con todo gusto. Entonces, es algo que el Señor nos manda en Génesis, ¿no? Y O sea, entonces, digo, es protestante porque protestas ante una situación que no es correcta. Y no es correcta al modo de pensar del cristiano o al modo de pensar, sino simplemente es una protesta porque estamos en la verdad absoluta que es Jesús. ¿Sí? Aquí la autoridad estaba ya por muy encima de Jesús en su mente, pero la verdad es que la Escritura nos enseña otra cosa. Y sí somos protestantes, somos cristianos porque hemos creído en Cristo. Somos protestantes porque no estamos de acuerdo con esos dogmas de fe que no vienen instituidos en la Biblia. Tenemos que para esto estudiar la Biblia para saber cuáles son los dogmas que realmente están instituidos en la Biblia y que los dio Jesús, no los dio nadie más. Entonces, toda esta corrupción que había llevó a Martín Lutero a esta reforma protestante y ahora, tal fue el resultado que el día de hoy nosotros estamos hablando de esto y a mí me resulta maravilloso el fervor de todos estos cristianos verdaderos, de este pequeño remanente, porque tenemos que recordar que la Biblia habla de un pequeño remanente y podemos decir que John Hus, que fue a la hoguera, era del pequeño remanente. Así, en cambio, el catolicismo decía, es un hereje. Como a ti y a mí, seguramente nos han dicho que somos herejes por no doblarnos o no doblar las rodillas ante un altar de una virgen o de un santo. Nosotros solamente es Cristo, solamente es la Escritura. ¿Por qué lo hemos tomado así? Bueno, porque Dios en su gracia y misericordia nos dio la bondad de nacer de nuevos, de ser nuevas criaturas, y la verdad es que fue gratis. No tuve que hacer nada. Pecaba de manera deliberada, sin conocer a Jesús. Tuve un encuentro personal con Él y cambió mi vida, y es por eso que hoy, lleno del Señor, puedo decir, ¿sabes qué? Es la Escritura, es Jesús, y me voy a dar a la libertad de leer Juan 14:6. Juan 14:6, hasta me dan ganas de llorar, bro. No es cierto. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es una verdad absoluta, solo Cristo. Y es algo que Martín Lutero puso en sus tesis, es algo que la Reforma Protestante exalta, la Escritura, solo Cristo, solo fide, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. Ningún hombre merece la gloria, solamente Dios. Por eso es que somos protestantes, no somos hermanos separados, porque bien como lo mencionó Joel, la intención de Martín Lutero no era separar lo que él creía que era la iglesia de Jesús, sino de llevar a la iglesia de Jesús a sus inicios, a la iglesia primitiva, a las escrituras,
a lo que tantas personas habían dado su vida porque se siguiera propagando el evangelio, y hasta el día de hoy. El día de hoy, la verdad es que no es que necesitamos una reforma, porque ya está. Tenemos una escritura en español, tenemos institutos bíblicos para estudiar teología, institutos muy buenos, y podemos conocer la verdad de Dios a fondo. Lo que necesitamos, querido amigo, querido oyente, es salir a la calle y decir que Cristo vive. El día de hoy se están promulgando leyes para que si yo le digo a un homosexual, oye, brother, eso está mal, la escritura dice que esto, Jesús puede cambiar tu vida, me pueden meter a la cárcel por decir una verdad absoluta que está en las escrituras. Y este ya es otro tema que en otra ocasión tomaremos, pero vamos a seguir protestando ante las situaciones que no vayan de acuerdo a las escrituras, que no vayan de acuerdo a lo que Dios ha instituido. Y podrán nombrarnos ahora misógenos, insensibles, no lo somos. Si te decimos una verdad es porque te amamos. Y es porque cuando llegamos a los pies de Cristo, Jesús nos habló la verdad y nos dijo la condición en la que estábamos. Lo entendimos por gracia, por misericordia y por amor, y el Señor nos abrió sus brazos, nos aceptó como hijos amados, hermosos, y hoy la verdad es que ¿con qué podemos pagarlo? Con nada, solamente propagando lo que el Señor nos ha enseñado, que es su evangelio. Amén. Muchas gracias, Ángel. Belén, hablando de las reformas, estamos celebrando 503 años de esta reforma protestante. ¿Cuál es la visión de la iglesia o cuál es la misión de la iglesia el día de hoy hacia la parte misionera, tomando en cuenta esta reforma? ¿Cuál fue la misión que quedó a partir de esta reforma para la iglesia en el área misionera? Ay, pues son muchos retos porque en un principio hubo un despertar hacia las misiones, justo con esta reforma, pero después pienso que vino un decaimiento de la iglesia, quizá no tanto para otros países, o tal vez sí, pero para América Latina debió de ser un despertar, que lo está haciendo ahora, pero quizá está despertando algo tarde, pero bueno, qué bueno que se está haciendo, ¿no? Qué bueno que se está haciendo. Los retos son muchos los que se tienen que hacer. Hay muchos grupos étnicos donde aún no tienen una Biblia con la traducción de su idioma natal y no conocen. Hay muchos lugares donde la palabra de Dios aún no ha llegado. Y precisamente ahora que estamos viendo estos temas y ver lo que estos hombres fueron capaces de hacer y de entregar su vida y de dejarlo todo por dar a conocer este mensaje y por esa pasión de conocer las escrituras, como por ejemplo Pedro Baldo, que no estaba traducida la Biblia al idioma de él, y mandó a dos personas que le tradujeran, y con esa pasión él enseñaba a otros. Él era un hombre, era un mercader, era un hombre rico, vendió todo lo que tenía, escuchando el mensaje, fue con un sacerdote escuchando el mensaje del joven rico, y él dijo, yo vendo todo, y vivió austeramente, sí, pero con esa pasión, entregando o enseñando a la gente que necesitaba conocer ese mensaje. Entonces creo que eso nos hace falta a la iglesia seguir enseñando las escrituras. Vemos que la reforma nace porque ellos empiezan a leer a la luz de la palabra, se dan cuenta de que la salvación es por gracia, se dan cuenta de los excesos del Vaticano que estaban mal, y entonces es ahí donde viene la luz de la palabra a sus vidas, y
Eso nos hace falta, eso hace falta a la iglesia, por lo menos de América Latina. Desafortunadamente también ha habido un decaimiento en Europa sobre el cristianismo, y creo que ahora es el tiempo de América Latina donde necesitamos ir otra vez con ellos y compartir la palabra y este mensaje de salvación a aquellos lugares. Entonces los retos son que la iglesia de América Latina esté dispuesta a dejar la comodidad, lo que tenga que dejar, por ir y llevar ese mensaje. Estos hombres nos enseñaron. Vemos a Martín Lutero, también lo que llama la atención de este hombre, que antes de que él fuera salvo, de que conociera, leyera la carta de Romanos, donde él entiende sobre la salvación, dice que él se la pasaba flagelándose, se la pasaba orando, confesándose todo el tiempo y en ayunas, porque él no tenía paz. Entonces, ¿cuánta gente vemos ahora también desesperada que no tiene paz? Entonces, la paz solamente viene cuando nosotros conocemos a Cristo, porque Él es el dador de la paz. Entonces, una vez que este hombre conoce la verdad y tiene ese deseo de que más personas conozcan la palabra de Dios, y se daban los prerreformadores y los que le siguieron, también, ahorita no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero dice que este hombre se la pasaba enseñando a sus seguidores y enfermó, y entonces llamaba a sus alumnos a su habitación, y ahí les enseñaba y les decía: tienes que descansar. Él solamente dice que dormía 4 horas, y tienes que descansar. Y él les decía: ¿cómo voy a descansar si hay gente que no conoce de la palabra de Dios? Y yo no quiero que Dios me encuentre estando ocioso. Entonces eso a mí me impacta mucho, porque si todos tuviéramos ese pensamiento, yo creo que más gente vendría al conocimiento de Dios y conocería estas verdades. La palabra de Dios nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y hace falta un conocimiento aún dentro de las mismas iglesias para que se siga dando a conocer este mensaje de buenas noticias, el mensaje del evangelio, el mensaje del reino, a los lugares más recónditos del mundo, porque Jesucristo nos encomendó esto, de que llevemos este mensaje hasta lo último de la tierra. La gente tiene que conocer este mensaje de salvación. Muchas gracias, Belén. Amigos, pues sin duda alguna hablar de la Reforma Protestante es un tema bastante extenso, es mucha información, es mucha historia, y no sería suficiente un programa para poder terminar y para poder cerrar este tema. Sin embargo, pues bueno, me gustaría que cada uno de nuestros invitados, integrantes de Mejor Amigo Conexión, terminaran su participación respondiendo esta pregunta, que es muy importante y que debe de quedar en nuestros corazones en esta celebración de los 503 años de la Reforma Protestante. Después de la Reforma, ¿cuál es la función del cristianismo actual? Ángel. ¿Cuál es la función? Bueno, actualmente en este mundo posmodernista, donde todo es like, hasta el evangelio lo han hecho muy like, yo creo que las personas que tenemos ese compromiso de meternos a las escrituras, escudriñar como el Señor lo ordena, tendremos que hablar esas verdades absolutas, aunque seamos intolerantes. Aunque nos nombren intolerantes, sabemos que no lo somos. Estamos hablando una verdad que es la verdad de Dios, y realmente las personas que han de ser salvas va a ser por gracia, y no va a ser por la elocuencia con la que tú hables o yo hable, va a ser por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que es el tiempo en donde la iglesia debe de hablar realmente
solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, eso me encanta, y solo a Dios la gloria. Y te voy a dejar, querido oyente, que vayas al Salmo 19, que lo leas para que veas que es solo a Dios la gloria. Y te voy a leer una porción de Efesios capítulo 1, verso 3. Me encanta esta parte donde Pablo elogia a Dios de una manera fenomenal, cuando por lo regular en cada carta o en cada carta de Pablo al final venía esta doxología, que no es otra cosa más que una alabanza. No te vayas a decir, ay, qué palabras tan rimbombantes. Es una alabanza, pero es con mucho fundamento, porque la carta de Efesios trae una identidad para cada hijo de Dios tremenda, y es por eso que Pablo habla en Efesios 1:3 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esta palabra que dice bendito sea el Dios es muy, muy, muy elogiado. Y por eso te invito a que leas el Salmo 19. ¿Por qué Dios es tan elogiado? Porque Él es la gloria, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y porque hoy yo no podría estar hablando de Él si no hubiera tocado mi corazón. Y yo creo que la iglesia de hoy tiene que dejar esos discursos tan simples, tan llenos del yo del hombre. Ay, tú puedes, y sí, tú vas a poder con Cristo, claro, pero también vas a padecer por Cristo. Yo no he visto el día de hoy a alguien que lo hayan quemado en una hoguera, ¿verdad? Por hablar de Jesús. Hoy tienes la libertad y tenemos la libertad que Cristo nos ha dado, y la gracia y el favor de Dios para hablar por los medios de comunicación, y no solamente por estos medios, afuera de un hospital, dentro de un reclusorio, en la calle, sin ofender a nadie, con el amor que Jesús nos ha llamado, de esa misma manera, hablar el evangelio, que Cristo murió por nosotros y por cada uno de los pecadores, y que tenemos que reconocernos que somos pecadores. Tenemos que saber que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre, y que el día de hoy si tengo una esperanza es Cristo, que el día de hoy si tengo vida eterna es por Él y por ese sacrificio. Dios te bendiga. Muchas gracias, Ángel. Jorge, para cerrar tu participación, amigo, con esta pregunta. Después de la Reforma, ¿cuál es la función del cristiano actual? Yo creo que es la misma desde el principio de los tiempos de la vida cristiana como tal, desde la iglesia primitiva que bien mencionaba Ángel. No hay otra cosa más que conocer a Dios, conocer su palabra, y con ello conoces pues tu propósito en la tierra, propagar su palabra de dos formas: una con tus actos, con tus hechos, en el sentido del testimonio, no que hagas obras, se refiere al testimonio, y la otra pues es de que sea de viva voz, hacer lo que estamos precisamente haciendo en este ejercicio, dar a conocer la palabra de Dios para que la gente tome una decisión. Hay más de, no sé, 220, 225 países en el mundo. La gran mayoría, de alguna forma, en algún punto de la historia ha conocido de la palabra de Dios. Sin embargo, pues la gente va cambiando de generación en generación, y hay que acelerar el paso para dar a conocer las buenas nuevas. Quiero puntualizar dos partes. Una es Efesios 2, 8, 9, que ya había mencionado tanto Ángel como Belén, pero aquí dice en Efesios 2, 8, 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí dice que por gracia somos salvos de una muerte eterna, a lo que se refería Ángel, una muerte eterna. Lo que pase pasará en la tierra, pero después de esta vida trascendemos, vamos a pasar una eternidad, ya sea con Dios o sin Dios, no hay más. Por eso nos salva Dios, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, ningún ser humano puede ganarse esto. Dice, pues es don de Dios. La palabra don se refiere a regalo.
Y un regalo no tienes que hacer absolutamente nada para merecerlo, para adquirirlo, no lo puedes comprar. Tú no puedes comprar un regalo porque es un regalo. Alguien te lo da porque te lo quiere dar a ti. Entonces, esa es una parte. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso también está prohibido el que le des relevancia a fulano, a sutano, que lo hacen llamar, lo canonizan y le llaman santo, el santo de los ciber no sé qué cosa, que está ahorita de moda, el santo de, no sé, tú ponle nombre y apellido para no entrar en controversias, ¿no? Hay miles. Y en Proverbios dice el por qué debemos de buscar y seguir la palabra, que es una de las precisamente tesis principales o una de las principales ideologías de las que usó Martín Lutero junto con los otros prerreformadores, John Hus, John Wycliffe y demás. Está en Proverbios capítulo 1, versículos del 2 al versículo 10. Y en esencia, no lo voy a leer todo porque se acaba el tiempo, pues habla precisamente de que debemos de buscar la palabra de Dios, debemos de seguirla, de conocerla, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mucha información viene en un solo libro que puede literalmente salvar vidas en muchos sentidos. Muchas gracias, George. Belén, para cerrar tu participación, después de la Reforma, ¿cuál es la función del cristiano actual? Del cristiano, yo pondría 3 puntos. El primero es dar a conocer estas 5 solas a la gente que no lo conoce. Pero para hacerlo tienes que actuar, tienes que salir, tienes que llevar ese mensaje, tienes que dar ese mensaje. Y el otro es tienes que darte, requiere de tiempo, de esfuerzo, de dedicación, de amor, de pasión, de compromiso, de conocimiento, de conocer las escrituras. Entonces, esos 3 elementos para mí serían fundamentales para una persona que es cristiana y que si quiere hacer algo, quiere contribuir o quiere dejar un legado, como lo dejaron estos hombres, tiene que hacer esto. Un autor una vez dijo que si quieres que tu vida aquí en la tierra pueda llegar a trascender, tienes que hacer esto, dar vida a otras personas, y creo que eso es lo más importante que podemos hacer como cristianos, que otras personas vengan al conocimiento de Dios. Estos hombres se dieron, se entregaron con pasión, dieron su vida, fueron quemados en hogueras, pasaron inquisiciones, muchas cosas que ya se han mencionado y que se van a seguir mencionando, pues, pero eso es lo importante, darnos para que otras personas puedan conocer. Estos hombres se dieron y nosotros ahora conocemos de la palabra de Dios, conocemos estos mensajes, y ahora es nuestra responsabilidad dar a conocer este mensaje a las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, Belén. Y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco nuevamente la participación de Belén Villegas. Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Al contrario. Ángel, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros una vez más en este especial. Un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias, Ángel. Y amigo Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y apoyándonos nuevamente con datos tan importantes en este especial. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos, y solo la palabra de Dios, solo Dios.
Amén. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Recuerden que pueden buscarnos en nuestros medios electrónicos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como Mejor Amigo Conexión. Si ustedes van manejando su auto, se encuentran haciendo aseo en su casa o quieren escuchar el audio de una manera más nítida colocando sus auriculares, también estamos en plataformas de audio como iVoox, como Amazon Alexa, como Spotify. Pueden buscarnos como Mejor Amigo Conexión. Si tú tienes alguna duda, quieres tener alguna participación, quieres algún apoyo de oración o quieres que algún tipo de consejería, puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico contacto@maconexion.com.mx, contacto@maconexion.com.mx, y por supuesto visita nuestra página de internet donde vas a encontrar mayor información y artículos interesantes: www.maconexion.com.mx, www.maconexion.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este especial de los 503 años de la Reforma Protestante. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándole las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.